Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. A ver, como nunca, desde que existe este programa, hace más de 10 años, casi 11 años, habíamos tenido una semana con tanta información, con tanta noticia en materia económica, obviamente derivado de la contingencia del coronavirus, los efectos en nuestro país, los efectos en el mundo, el plan fiscal que anunció el gobierno, todo eso lo vamos a desmenuzar, lo vamos a profundizar con un invitado de lujo. Hablamos de Jorge Desormeaux, presidente del Consejo Fiscal Autónomo, ex vicepresidente del Banco Central. Jorge Desormeaux, bienvenido a Canal 24 Horas, bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo le va? Encantado, Andrés. Un gusto estar contigo. Lo primero, señor Desormeaux, ¿cómo evalúa este plan anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera, y por el ministro Ignacio Briones, que va en ayuda un poco de una economía que está sintiendo fuerte los embates del coronavirus? Yo creo que era una pieza que realmente faltaba en la ecuación y me da la impresión que está muy bien diseñado. Esta es una crisis la que vamos a vivir, digamos, y estamos empezando a vivir realmente, en la cual vamos a tener una desaceleración muy brusca de la actividad. Esto va a afectar a muchas empresas, especialmente las empresas medianas y pequeñas, y va a amenazar también, naturalmente, la estabilidad laboral de los trabajadores. Entonces, este programa, por una parte, ataca el problema sanitario con más recursos, que era algo indispensable, pero al mismo tiempo también se hace cargo de las amenazas que significa esta desaceleración violenta de la economía sobre las empresas, las grandes, pero sobre todo las pequeñas nos preocupan, y también las amenazas para la estabilidad laboral de los trabajadores que tienen empleos formales, pero también aquellos que tienen empleos más bien informales. Estamos hablando, señor Desormeaux, de, por lo menos en los números que uno está viendo, de acuerdo, se van conociendo detalles, casi 12.000 millones de dólares. Uno no recuerda quizás un plan fiscal de este nivel en nuestro país en mucho tiempo, ¿o no? O sea, yo creo que en ningún momento. La verdad es que el año 2009 yo estaba en el Banco Central cuando se preparó un programa para enfrentar la crisis subprime o la crisis financiera global, y ese fue un programa, digamos, cercano a los 9.000 millones de dólares. Y este está movilizando alrededor de 12.000 millones de dólares. Señor Desormeaux, a ver, vamos entrando un poco en los detalles. Aquí estamos leyendo un poco más en detalle, insisto, los puntos que puso hoy día sobre la mesa el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Lo que tiene que ver con la protección del empleo. Se robustece el seguro de cesantía, estos permisos sin goce de sueldo que se le entregan a los trabajadores, que obviamente que las empresas se vean complicadas. ¿Cómo analiza usted esa primera medida que anuncia el ministro de Hacienda, anuncia el gobierno? Bueno, esa es una medida que la estamos viendo hoy día en muchos países. Son medidas que surgieron, por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos en la crisis de los años 70. Hoy día nosotros estamos viendo que en Alemania, en Dinamarca, en Francia, en muchos países, digamos, se están tomando estas medidas. La idea es que si una empresa no puede seguir manteniendo a un contingente de sus trabajadores, para esa empresa obviamente es muy triste, digamos, tener que deshacerse de trabajadores en los cuales ha invertido muchísimo, y para el trabajador aún más. Entonces, un mecanismo a través del cual la empresa le paga, por ejemplo, todas las cotizaciones, y por otro lado, ¿no es cierto?, el seguro de cesantía le ayuda a cubrir una parte del sueldo. Todo esto permite mantener el vínculo laboral, y como esta crisis pensamos que va a ser corta, digamos, en 3 meses más, 4 meses más, ese trabajador va a haber regresado a su puesto de trabajo. Así que es una medida, digamos, que le conviene a todos, al empresario, al trabajador y, por cierto, al país como un todo. Quienes han criticado la medida, señor Desormeaux, dicen en buen chileno que aquí el que está pagando el pato es el trabajador. Y lo segundo, que aquí, ¿qué pasa con los trabajadores que no tienen un empleo formal? ¿Qué pasa con ellos que al final tienen que cumplir muchas medidas? Por ejemplo, la cuarentena. Hoy día tenemos un 30% de empleo informal en nuestro país y no van a poder acceder a este beneficio, por ejemplo. Bueno, para ellos hay otros beneficios en la forma de bonos, que sabemos que es una medida imperfecta, que sabemos que no es equivalente a lo que van a recibir los trabajadores formales, pero la verdad es que
la capacidad que tiene el Estado, digamos, de ayudarnos es limitada. Esta es una crisis que va a ser corta, va a ser muy severa, pero va a ser corta. La verdad es que el esfuerzo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo que se parece mucho a lo que estamos viendo en otras latitudes, en países que a diferencia del nuestro son ricos, tienen mucho más recursos, pero la verdad es que esta es una medida que minimiza el daño que le genera esta crisis a los trabajadores formales y en el caso de los informales a través de un mecanismo distinto, a través de bonos, sí. Hace algo parecido. Hay otra fórmula que plantea la moneda, que ya se había planteado antes, señor Desormeaux. Hablo de justamente una empresa, por ejemplo, si ponemos el ejemplo que tiene 10 trabajadores, en vez de despedir a esos trabajadores, les baja el sueldo y entra a operar sin que se les despida a esos trabajadores el seguro de cesantía, que en el fondo significa al final que esos trabajadores terminen recibiendo quizás la mitad de su sueldo y el seguro de cesantía les pueda complementar otro 25%, o sea, reciban, mientras dure esta contingencia, un 75% de su sueldo. Esto ya se propuso justamente para el tema del estallido social, una medida que no es nueva. ¿Cómo la analiza usted? Bueno, es una medida que está en la misma línea, digamos, de lo que estábamos conversando, que es básicamente que el trabajador pierda una parte de sus ingresos y por otro lado mantenga un vínculo laboral, digamos, con lo cual la empresa gana porque mantiene ese vínculo con un trabajador que ellos valoran y el trabajador a su vez, digamos, tiene un sustento, digamos, que le permite superar este periodo, ¿no es cierto?, difícil que vamos a vivir. ¿Cómo analiza usted también las medidas tributarias? Muy importante, pues, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Uno va viendo, va revisando las medidas, la suspensión de los pagos provisionales mensuales, la postergación del pago del IVA por los próximos 3 meses, la postergación hasta julio del 2020 del pago del impuesto a la renta a las pymes, la postergación también del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF. ¿Es una medida que va ahí al corazón a ayudar a las pymes o a su juicio falta algo? No, por supuesto, porque las pymes hoy día, usted está viendo, digamos, las que trabajan en malls han tenido que cerrar, las que no trabajan en malls, digamos, tienen una caída muy importante en sus ventas. Las pymes, a diferencia de las empresas grandes, no tienen espaldas grandes, no tienen, digamos, grandes recursos, son empresas mucho más vulnerables y por lo tanto el recibir en el fondo un préstamo, digamos, a tasa cero, UF más cero, digamos, en la forma, digamos, de postergar el pago de contribuciones, los pagos provisionales mensuales, las contribuciones, digamos, en el caso de las familias, digamos, claramente es una ayuda, digamos, muy, muy bienvenida. Hay otro elemento bien importante, está leyendo acá, la reducción transitoria del impuesto a timbre y estampilla, un 0%. Esto va a reducir el costo del crédito, obviamente. Y esto lo amarro, señor Desormeaux, con las decisiones o con las informaciones que han entregado diversos bancos. Ayer partíamos con la información que entregaba el Banco de Chile, después el BCI, Scotiabank, de posponer el pago en las cuotas, por ejemplo, de créditos hipotecarios, de también créditos de consumo. ¿Cómo analiza usted esa situación? ¿Cuánto va en ayuda de quienes obviamente se están viendo complicados? Esto amarrado con el tema del timbre y estampilla. Bueno, la verdad es que es una decisión que han tomado los bancos, digamos, en forma enteramente voluntaria, digamos, de ayudar a sus clientes, especialmente las empresas medianas y pequeñas, para que puedan mantenerse al día y de esa manera, ¿no es cierto?, mantenerse solventes y ayudarle a atravesar el río, digamos, que es esta crisis que, como digo, es muy violenta, es muy severa, pero al mismo tiempo es corta. Y porque sabemos que es corta, podemos apostar, digamos, a apoyar a esa familia y los bancos saben que van a recuperar ese dinero que están dejando de recibir en este momento. ¿Es corta, a su juicio, una crisis que debiera durar todo este año, hasta el tercer trimestre? ¿Cuál es más o menos la duración que usted debiera o que ve que debiese durar esta crisis? Obviamente que la contingencia de salud todavía está en desarrollo, pero ¿cómo analiza en términos de tiempo? Bueno, es que la contingencia de salud es realmente clave, digamos, para la duración, digamos, de la crisis misma, ¿verdad? Porque las medidas estas, digamos, que restringen el movimiento de las personas, digamos, que cierran locales comerciales, digamos, tienen consecuencias económicas. Si es que las cosas se dan como la mayoría de los expertos, digamos, augura, en 3 meses más deberíamos estar viendo el final de este proceso. En materia económica, por lo menos. Teniendo un horizonte
No, yo diría que en materia de salud. Ya. Y eso, digamos, genera un horizonte, digamos, de recuperación muy valioso hacia adelante, que claramente va a permitir, digamos, que la gente vuelva a invertir, vuelva a tener fe en el futuro, ¿verdad? Los empleos vuelvan a ser empleos con remuneración completa, el fisco va a empezar a cobrar los impuestos, digamos, el país va a volver a la normalidad. Es la famosa, como se dice, la crisis M corta, que es una caída fuerte, pero también una recuperación pronunciada. Exactamente. Ahora tenemos mucha incertidumbre, digamos. La verdad es que hoy día en este tema no hay certeza, pero la verdad es que la información de la gente que más sabe, digamos, es que aquí esta crisis debiera extenderse a lo más en unos 3 meses, al cabo de lo cual las consecuencias económicas, ¿no es cierto?, se revierten y debiéramos pasar a tener una recuperación más bien acelerada. A ver, en términos de crecimiento, ya el concepto de recesión para el mundo, desde varios bancos, entidades internacionales ya lo están asegurando, y que por lo menos la palabra recesión se va a instalar un rato. ¿Cómo lo ve usted? Mire, la verdad es que es correcto eso, porque si acaban de llegarnos esta semana los datos de la economía china que tomó medidas mucho más drásticas de las que estamos tomando nosotros o de las que ha tomado el mundo desarrollado, tuvo una caída de actividad de 10%. O sea, el Producto Interno Bruto, el primer trimestre va a caer 10% en China. De acuerdo a Goldman Sachs. Sí. De acuerdo a Goldman Sachs y de acuerdo a todos los bancos de inversión, ¿verdad? Por otro lado, se espera que en Estados Unidos y en Europa haya una caída de la actividad del segundo y el tercer trimestre de un 2,5%. Y esperábamos un aumento en el caso de los Estados Unidos de 1,5%. O sea, pasamos de más 1,5% a menos 2,5%. O sea, estamos hablando, digamos, de más de 3 puntos de caída, digamos, en la evolución de la actividad. Entonces, para un país emergente como el nuestro, digamos, pensar en que vamos a tener un comportamiento más parecido a lo del mundo desarrollado, yo diría que es bastante certero, digamos, y eso claramente nos pone, por lo menos durante 2 trimestres, con cifras negativas. Ya se estaba hablando, por lo menos antes de este tema del coronavirus, de un crecimiento, lo decía en su último informe el Banco Central, entre 0,5 y 1,5. ¿Cómo ve ahora este 2020, de acuerdo por lo menos a lo que hemos conocido de esta contingencia, cómo deberían andar los números? Por debajo de esos números y por debajo incluso del 0,5, ¿no es cierto? Yo creo que sería un gran triunfo crecer 0 hoy día. Ya, un número azul ya sería positivo para nuestra economía. Yo le pregunto el promedio anual. El promedio anual, claro, porque sabemos que vamos a tener crecimiento negativo el segundo y el tercer trimestre por todas estas medidas, digamos, restrictivas que estamos tomando justamente para evitar que el contagio se acelere a un ritmo, digamos, que no podamos realmente manejar. Esto debiera quizás ya el próximo año, o de acuerdo a lo que usted dice, ya en 3 meses más comenzar a recuperarse. Ya debiéramos ver que en términos de empleo esto se normalice. La gente tiene mucha preocupación respecto, sobre todo, lo primero son los puestos de trabajo, ¿cierto, Salmón? Bueno, y con toda razón. La verdad es que es una de las principales preocupaciones de cualquier familia, digamos, ¿verdad? El puesto de trabajo del jefe de hogar o de los jefes de hogar es lejos lo más importante, y es lo más importante para la familia, para el país. De manera que es una tarea muy, muy importante cuidar las relaciones laborales, cuidar los empleos. Yo diría que las medidas que estamos comentando hoy día son un buen avance en la dirección, digamos, de tener un poquitito más certeza en esa materia. ¿Cuánto compromete todas las medidas? Usted obviamente trabaja en este Consejo Asesor Fiscal. ¿Cuánto compromete al final la estabilidad fiscal de las finanzas del fisco en nuestro país? Mire, yo no le puedo dar una respuesta definitiva porque nosotros como Consejo Fiscal no hemos sido informados todavía en detalle. Eso va a ocurrir el día de mañana. Pero la verdad es que muchas de estas medidas, digamos, son medidas que nosotros llamamos de reversión automática, ¿verdad? En otras palabras, el fisco deja de percibir ingresos hoy día, pero los va a recibir en 3 meses más, digamos. No son gastos permanentes de alguna forma. Digamos. No son aumentos de gasto permanente, ni siquiera son aumentos de gastos transitorios algunos de ellos, puesto que son meramente postergaciones de
cobros, ¿no es cierto?, de impuestos, ¿no es cierto?, y distintas medidas tributarias, ¿verdad? ¿Cuánto compromete? Sí. Así es que... Siga. Sí, no, yo diría que aquí hay un aumento de gastos, claramente, sobre todo en el área de salud, en el área, ¿no es cierto?, de apoyo a las familias, digamos, pero muchas de las medidas, digamos, son medidas en que se posterga la recepción de los ingresos del Estado. Así que yo creo que la información que vamos a recibir mañana nos va a dejar relativamente tranquilos en términos de que el país no está realmente haciendo, digamos, una extravagancia, digamos, con estas medidas. ¿Cuánto compromete la caída en el precio del cobre que hemos visto, sobre todo las últimas semanas, este año, que ha caído en su valorización en el mundo casi un 25%, un 24%? ¿Compromete eso los ingresos fiscales? Por supuesto que sí. La verdad es que los ingresos fiscales, digamos, van a caer este año, digamos, y el principal deterioro que va a tener las cuentas fiscales del país, digamos, este año y tal vez el próximo, ¿no es cierto?, va a ser por caída de ingresos. Y donde el cobre claramente es una parte muy importante. Otra parte es la menor recaudación de impuestos por el hecho que la economía tenía un desempeño, ¿no es cierto?, menos dinámico del que nosotros esperábamos. Señor Sormo, vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Volvemos en segundos con la segunda parte de esta entrevista con el ex vicepresidente del Banco Central, Jorge de Sormo, actual presidente del Consejo Fiscal Autónomo. Vamos a la pausa y volvemos en segundos. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con Jorge de Sormo, presidente del Consejo Fiscal Autónomo, ex vicepresidente del Banco Central. Señor de Sormo, retomamos la conversación aquí en Canal 24 Horas. Le quiero preguntar por el tema del dólar. Un dólar que ha subido con fuerza durante este año, prácticamente 140 pesos, 130 pesos en lo que llevamos de año. ¿Cuánto compromete la meta inflacionaria de este año? Usted estuvo durante muchos años en el Banco Central. ¿Cuánto compromete la meta inflacionaria un dólar a este nivel? Bueno, la verdad es que vamos a tener un poquito más de inflación el primer semestre con toda seguridad. Vamos a tener inflaciones, digamos, que se van a acercar al 3,5% o algo parecido, ¿no es cierto?, durante buena parte del primer semestre. ¿Nunca fuera el rango meta, perdón, que es entre 2 a 4%, nunca fuera de eso, sobre todo en el techo? Yo diría que no, y la razón de esto es que a pesar de que hemos tenido una depreciación del tipo de cambio de gran envergadura, como la economía está muy débil, esto significa, digamos, que los empresarios en realidad no tienen capacidad para llevar a precio, digamos, los aumentos que ha tenido el tipo de cambio. Ellos aceptan, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, que sus márgenes se reduzcan, los márgenes, digamos, de ganancia, y como resultado de esto mantiene la inflación bajo control. Más aún, nosotros creemos que vamos a terminar el año con una inflación por debajo del 3,5%. A nivel personal pienso eso. Otro número justamente por el hecho, digamos, de que... Otro número, perdón, que se ha mirado con preocupación tiene relación con, perdón, señor de Sormo, con la bolsa. La bolsa que hemos visto durante los últimos días. El jueves se recuperó, obviamente, durante las últimas horas recuperó más de un 10%, pero había tenido una debacle, derechamente, al igual que el precio del cobre, por ejemplo, de más de un 40% durante los primeros días de este año, sobre todo con el tema del coronavirus. ¿Qué está reflejando eso? Está reflejando algo que también estamos viendo en las economías desarrolladas, digamos, que es un cierto pánico. Un pánico de los agentes económicos que sienten que en ninguna parte del sistema financiero sus recursos están seguros. Normalmente, digamos, lo que hacen los agentes económicos es que cuando hay inseguridad, cuando hay incertidumbre, venden los activos, digamos, de riesgo, en otras palabras, venden las inversiones en la bolsa, se refugian en bonos. Hoy día los bonos tampoco aparecen como seguros. Hemos visto, digamos, que los rendimientos implícitos de los bonos, digamos, han crecido, incluso para los bonos soberanos. Entonces hay una inquietud muy grande, digamos, de los inversionistas realmente por sus inversiones. Ahora, los bancos centrales y los gobiernos están reaccionando frente a esto, y yo creo que
en un plazo prudencial, digamos, vamos a tener una recuperación en estas cotizaciones. Justamente lo que tiene que ver con lo bursátil, señor Desormeaux, no solamente en Chile, sino sobre todo lo que está pasando afuera. La gente está muy preocupada, todos estamos muy preocupados quienes cotizamos, sobre todo estamos en el Fondo A, Fondo B, por los fondos de pensiones. Vimos un panorama similar en el 2008-2009, se recuperó rápidamente al otro año, que se perdió casi un 50%. Esta vez debiera ser un panorama similar, una caída fuerte y una recuperación rápida, porque mucha gente dice, lo único que quiero es escapar hoy día del Fondo A o el B. Sí, mire, la verdad es que yo diría que ese es el escenario más probable, ¿eh? Y no solamente el escenario más probable para mí, es el escenario más probable para la mayoría de los analistas mejor informados, digamos, del mundo, digamos. La verdad es que hoy día hay mucha incertidumbre. Hay incertidumbre en el plano de la salud, no sabemos cuán severo va a ser, ¿no es cierto?, esta crisis, esta pandemia, cuánto daño va a hacerle a la economía. Todo esto genera mucha incertidumbre. En la medida que pase el tiempo, digamos, y podamos ir dejando atrás el virus y el daño que este genera, yo creo que van a empezar a volver la certeza. Vamos a ver que la gente va a perder, digamos, el miedo, digamos, a sus inversiones. Vamos a ver a las empresas, digamos, recontratando a sus trabajadores. No hemos llegado ahí todavía, nos falta, ¿no es cierto?, bastante, pero ese es el escenario más probable. O sea, la recomendación para quienes obviamente entran en pánico cuando han visto que han perdido, algunos economistas han dicho que en marzo se ha perdido casi un 15% en los fondos de pensiones, en el Fondo A, Fondo B. La recomendación ahí es quedarse en esos fondos y esperar este chaparrón porque después, entre comillas, podría salir el sol. Absolutamente, digamos, siempre ha ocurrido. O sea, hoy día lo único que uno no puede garantizar es cuándo van a recuperar la totalidad de ese 50%, de ese 15% que han perdido, ¿verdad? Es lo único que no podemos, pero de que lo van a recuperar, no cabe ninguna duda que lo van a recuperar. Jorge, la economía está sana, el sistema financiero mundial está sano, no hay ninguna razón, una vez que el virus esté controlado, para que la economía mundial no se recupere. Y más aún, la guerra comercial que nos complicó tanto el año pasado, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y China, ha terminado. Entonces, realmente todos los elementos están ahí como para que una vez que esté controlada la emergencia de salud, podamos realmente tener una recuperación que va a ser además relativamente rápida. Dentro de todo lo difícil que ha resultado en las últimas semanas y va a resultar quizás las próximas semanas también, yo no noto optimista respecto a lo que viene, sobre todo después de 3 meses más. Yo lo calificaría, mi punto de vista, de realista. Yo entiendo que usted lo vea como optimista, pero yo creo que es realista. Jorge Desormeaux, muchas gracias por esta conversación aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Encantado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía aquí en Canal 24 Horas, en Mirada Económica, un clásico de nuestro Canal 24 Horas. Siga en la sintonía de su canal de noticias. Mirada Económica.